es la lucha por la naturaleza, es la lucha por el trabajo, es la lucha por la dignidad, es la lucha por la vida, es la lucha por la utopía, es la lucha por la libertad, es la lucha por el sueño, es convertir los sueños en realidad. Este es el espíritu revolucionario que ha de seguir cada uno de los pasos mientras nos aguante la vida en el pellejo que tenemos. Creo que por ningún motivo y por ningún obstáculo que nos ponga podemos frenar ni un instante la lucha cuando la razón histórica está de nuestra parte. No podemos consentir, y digo yo, ¿por qué no andan aquí todos los que tendrían que estar? ¿Por qué no están? Son importantes las elecciones. Son más importantes la lucha del pueblo. Es más importante estar en la calle. La lucha por la tierra en Andalucía hoy sigue siendo actual, porque el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. Todavía la duquesa de Alba o sus familiares tienen 34.000 hectáreas. El duque de Infantado 17.000 hectáreas. Pero lo mismo que hay terratenientes, hay prensa teniente. ¿Dónde está la prensa libre aquí en este instante cuando se pide la libertad justa de un hombre como usted? No veo. Un día la tuvimos que ocupar y nos echaron a palo porque nunca salían los problemas de Andalucía. ¿Dónde está Canal Sur? ¿Dónde está la 3, la 4, la 5, la primera televisión española o la 10 que van a crear? ¿Dónde? Porque lo mismo que hay terratenientes, hay prensatenientes. Y creo que lo mismo que tenemos que plantear que la tierra tiene que ser de quien la trabaja y de quien la quiere, porque ahí está su vida, porque ahí clava sus raíces. También tenemos que tener libertad de expresión, tenemos que tener libertad de nosotros. Me da miedo el panorama que se presenta ahora, donde ya no se discuten en la calle, donde los mítines y la militancia no tendrá importancia por lo visto, porque todo se va a debatir en la televisión, pero en una televisión pública y realmente democrática, en una televisión del pueblo o en una televisión de unos cuantos granujas que están de acuerdo con lo que están robando este país. Dicen que la 3 es de derecha y la sexta es de izquierda, pero el amo de la 3 y de la sexta es el mismo amo. Y este amo defiende los intereses de la burguesía. Y hay capitalismo, y parece que nos quieren decir que ya no hay capitalismo. Si no hubiera capitalismo, Andrés no estaría en la cárcel. Hay ricos y hay pobres. Nos quieren decir que ya no hay clases sociales. Fujiyama dijo un día que se había acabado la historia. Y ahora los modernos nos dicen
que ya no hay que hablar de izquierda ni de derecha. Escuché a uno decir el otro día, un alto dirigente de un partido de izquierda, en la sexta dijo: yo no soy de izquierda. Y se presentan como alternativos. Y yo digo que no hay solución a los problemas del pueblo mientras no acabemos con el perro que trae toda la rabia, y ese perro se llama sistema capitalista de producción. Y está muy bien la unidad. La unidad está muy bien. Es imprescindible. Pero la unidad, ¿para qué? ¿Dónde anda la unidad? ¿Dónde? Que yo no los veo aquí, ni lo he visto en la marcha. ¿Dónde la unidad para la libertad? Es que si realmente estuviéramos unidos y estuviéramos con la clase a la que tenemos que representar, tanto los partidos que se llaman de izquierda, se llame Podemos o se llame Izquierda Unida, tendrían que decir que ellos no van a ninguna elecciones mientras haya presos políticos. ¿Por qué nos obligan a tener que hacer una huelga de hambre en el que tengamos que jugarnos la vida? ¿Por qué? Yo digo que si a alguien le pasa algo en la huelga de hambre, serán responsables, por supuesto, el PSOE, con el que ahora parece que todo el mundo está de acuerdo con un gobierno de progreso progresista. El PSOE es la peor derecha, el PSOE es el peor marxismo. Si hiciera una simple rueda de prensa de Izquierda Unida y de Podemos y de los sindicatos, que debieran tener una sensibilidad, dos grandes sindicatos, porque los otros sí que los encuentro por aquí, que dijeran que hacen una rueda de prensa diciendo: mañana la libertad de Andrés, porque puede estar legalmente, porque así lo dice la audiencia, porque hay condiciones legales para que mañana esté en la calle. Dijeran: no hay condiciones para presentarse a unas elecciones mientras haya presos políticos, en este caso Andrés o Alfon u otros hombres y mujeres. ¡Qué sencillo sería! Unidad, sí, pero para eso. Porque no me creo en la unidad si no somos capaces de unirnos para sacar a un hombre justo de la cárcel de manera inmediata. No creemos entonces que nos van a sacar de la OTAN. ¿Nos creemos entonces que van a hacer la reforma agraria? ¿Nos creemos entonces que no vamos a respetar los recortes que imponen Bruselas? ¿Nos creemos entonces que nos vamos a enfrentar a la dictadura del mercado, porque el mercado es el que manda? La democracia burguesa es burguesa, es dictadura del mercado, y los gobiernos, se llamen socialdemócratas, progresistas o se llamen de derecha, son hijos del capital que están de rodillas continuamente haciendo lo que el capital quiere, que es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Ya tendrían
que de haber dicho, y un buen comienzo sería la libertad de Andrés. Eso sería una buena señal. Lo otro no me convence. Si no hay puntos concretos que demuestren a dónde vamos, no es asustar, la gente no se asusta. Es decir a dónde vamos, es decir lo que queremos, es decir que el problema de la vivienda y que los desahucios por muchos gobiernos o muchas alcaldías progresistas que haya, o gobiernos progresistas, como no se cambie la ley que diga que todo el suelo para la primera vivienda es público y inespeculable, no se acabará con el problema de la vivienda y la gente irá a la calle. En tanto, claro que unidad, pero hay que definir la unidad y hay que definirla ahora. Y desde aquí teníamos que decir, si hubiera medio, decirles que se definieran ya con el compañero Andrés, con el compañero Alfon. Porque si tú no eres capaz de sentir y vivir los problemas que tiene un hombre o una mujer en un momento tan duro, ¿dónde está tu humanidad? ¿Dónde la democracia? ¿Dónde la libertad? ¿Dónde la dignidad? ¿Dónde tu izquierda? ¿Dónde tu sentido común? ¿Dónde tu sensibilidad? ¿Dónde estás tú que no estás con este hombre, con esta mujer que reclama libertad, 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 libertad? ¡Libertad! 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 Me duele en el alma este silencio, porque los silencios en casos como este son silencios cómplices. Dicen que no hay derecho, que hay que tener cuidado con eso, que defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos. Dicen que hay que tener cuidado con los independentistas, con los separatistas, con los que dicen que cada pueblo debe tener derecho a decidir, que esos son antiespañoles. Y yo digo que el pueblo vasco tiene derecho a decidir mediante referéndum libre y democrático de toda la cantidad de soberanía que quiere. Y yo digo que el pueblo andaluz, que el pueblo catalán, que el pueblo gallego, pero que el pueblo andaluz ganó su derecho a la soberanía, su derecho a decidir un 4 de diciembre del año 77 y un 28 de febrero, cuando 2 millones de andaluces salimos a la calle. Por tanto, el derecho a decidir tendría que ser, sí, ahora tendría que ser una cuestión innegociable para los que se unen. Porque ¿qué puede pasar? Que los únicos que ganen son los nacionalismos burgueses, el nacionalismo español, que no tiene más patria que sus bolsillos y sus cajas fuertes, o los nacionalismos burgueses del País Vasco, de Cataluña o de Andalucía, que no hay mucho nacionalismo burgués, y por eso temen al nacionalismo andaluz, porque el nacionalismo andaluz es de clase, es revolucionario, es anticapitalista. Y los pueblos tenemos que unirnos. Por tanto, en estos momentos,
donde va a cambiar las condiciones en Europa, donde se está haciendo un pacto de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, donde las multinacionales van a estar por encima de los gobiernos y van a imponer las condiciones laborales y vamos a tener menos soberanía todavía. Es la hora de que los pueblos digamos la palabra, digamos ya basta, 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 basta. Queremos libertad, queremos dignidad, queremos soberanía. Dios. No lo puedo decir más alto tampoco, ni más claro. Creo que tenemos que matar a todos. Y sí, Esos Kalashnikov. hay clases sociales. 2 pavos en Bruselas. Que no nos vengan con el cuento de la pirula, que ya no hay clases sociales. Que eso de las clases sociales es una cosa antigua. Oye, Es único el cabrón. antes el señor Botín y ahora la señora Botín no son clase burguesa, burguesía financiera, burguesía que cuenta con todos los poderes. Es que no hay gente que no solamente está en paro y pierde su vivienda, sino que no tiene ni siquiera fuerza para recoger lo que sobra en los grandes almacenes y tiran a la basura. Es que no hay clases sociales. Si hay clases sociales, optemos por una clase. Y optar por una clase, optar por los explotados, optar por los débiles, significa que los poderosos te van a perseguir, te van a meter en la cárcel, te van a denunciar o te van a llamar lo que tengan que llamarte para que no sigas adelante. Por tanto, optar, aunque uno sea pacifista, optar por una clase significa la violencia de los poderosos. Porque ellos son los violentos, ellos son los terroristas, ellos llevan años fabricando el terrorismo en todo el mundo. Por tanto, frente a su terrorismo, nuestra paz, pero la paz de la igualdad, la paz de la soberanía de las personas y de los pueblos, la paz de la no violencia, nuestra, pero también de ellos. Yo me pregunto, ¿por qué los ricos? ¿Por qué los países ricos? ¿Por qué la clase burguesa se adopta para sí mismo el monopolio de la violencia? Porque ellos sí pueden ejercer la violencia y su violencia es legal. Cuando un rico echa mano a la violencia, se le llama orden público, libertad duradera, justicia infinita, democracia, progreso, esta parte civilizada de la humanidad. En nombre de eso, se han destruido países como Libia, países como Siria, países como Afganistán, países como Irán. Y ahora que ellos están sembrando la muerte, que están llevando el terrorismo a través de la OTAN, me digan, no mienta la OTAN, sí la miento, no tengo más remedio, porque la OTAN es la organización terrorista de los ricos. 10 minutos me lo paran, yo no lo voy a empezar. Como venía dos cerca, no podía esperar. ¡Bases fuera! ¡OTAN no! ¡Bases fuera! ¡OTAN no! ¡Bases fuera! Y mientras ellos tengan la fuerza de las armas, ¿y qué fuerza? Nos gastamos $2 millones al minuto en armamento. Tenemos para acabar 4 veces casi ya con este planeta, con el almacenamiento de bombas nucleares existentes.
mientras ellos tengan el monopolio de la violencia, ¿dónde nuestra libertad? ¿Dónde nuestra dignidad? Y yo digo, si ellos tienen ese monopolio y no lo cuestionamos, y cada vez la izquierda se oye más el gemir, yo diría que cobarde, decir no, nosotros somos pacíficos y mirad que os habla un hombre, y mirad que os habla una organización como el SA, antes SO, que siempre ha criticado la no violencia, que los porrazos de los culatos de los guardias civiles nos la dieron siempre a nosotros. Pero no podemos en este instante tan decisivo del planeta, la izquierda, olvidar eso. Hubo un dirigente en Andalucía de una organización de cuyo nombre no quiero ni acordarme, ahora que estamos en tiempo del Quijote y de Cervantes, que decía, no, la OTAN o las bases militares de Rota y Morón que tenemos en Andalucía ni se tocan, se agrandan, se están agrandando. Nunca seremos soberanos cuando el imperialismo básicamente norteamericano, el militar, atropella desde ahí cualquier parte del mundo y te amenaza a ti continuamente. Por tanto, yo quiero concreción y es ahora, porque si no, nos volverán a contar el cuento de la buena pipa. Otra vez se crea la ilusión de que las instituciones no van a arreglar los problemas, que ya no hay que salir a la calle. Esa es la demostración. Ya no hay que salir a la calle, no lo resolverán todo desde el Parlamento. Y eso es mentira. Porque el gobierno que salga, pactando además, como todo el mundo ya sabe que va a pactar con la otra cara del capitalismo, el capitalismo sonriente que es el PSOE, lo único que hará es aplicar la política del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, de la trilateral, de lo que mande el mercado y el Bundesbank alemán. Y de esas políticas a los pobres no nos queda más que ser cada vez más pobres. De esa política no nos queda más que recortes y más recortes. De esa política no hay cambio que valga. No me digan que estamos por el cambio. Decimos, estamos contra el sistema y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, porque el sistema es el peligro y la gente lo tiene que saber. Pero parece que lo que se lleva es lo políticamente correcto. No, yo soy respetuoso con el poder judicial. Algunos dicen por ahí, en los programas que yo escucho, que para garantizar la independencia del poder judicial, ya los partidos políticos, que a fin de cuentas son elegidos por el pueblo, no van a poner a los magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, que se elijan los propios jueces a sí mismos. Pero ustedes creen que los jueces no tienen pensamiento político, no tienen ideología, y que son los jueces una casta. Esa casta no se cuestiona. Ay. Pero que son los jueces revolucionarios o reaccionarios, defensores del capitalismo
o contrarios acérrimos contra el capitalismo. Si los jueces se eligen a sí mismos, tendremos una judicatura todavía más conservadora, todavía más de derecha, porque entonces ni por casualidad te puede tocar un juez medio progre. Por tanto, esa otra mentira, que los jueces se elijan a sí mismos, en todo caso, que los jueces los elija el pueblo, eso sería la democracia, pero no que los jueces se elijan a sí mismos. ¿Quién alcanza una carrera de fiscal o de juez? Los hijos de los trabajadores. ¿Por qué no pensamos en todas esas cosas? Los militares dicen ahora que hay militares democráticos. Puede que haya militares que sean del Betis, del Sevilla, del Barcelona, del Real Madrid. Está escuchando lo de los militares Puede. democráticos ese perro. Pero los militares son una parte del Estado que cumplen un papel determinado en esa institución. Y el papel de las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo, incluido este y los de Europa, vean Francia, el señor Hollande, que ha hecho con el ejército, que ha hecho en Siria, bombardear población civil que ni son de Al-Qaeda, ni de ISIS, ni del Frente Islámico, ni del Estado Islámico, sino de criaturas inocentes que le llevan la guerra porque les quieren quitar el petróleo, y el petróleo es suyo, el petróleo del pueblo sirio. No nos vendan tampoco eso. Y hay un militar, y perdonen que haga la crítica, que lo colocan por Almería, una ciudad de mi nación, Andalucía. Y lo colocan el número 1 por Almería. Y ese militar actuó cuando se bombardeó Libia. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Y lo colocan por una nación o un territorio. Yo digo que una nación, que un país como Andalucía, y lo traen desde Zaragoza. Y eso no es democracia, porque utopía y libertad, la organización cercana al SAR, sí le correspondía tener ahí una representación en las primarias que hicieron, y hay que respetar esas cosas, porque si no, no hay credibilidad. Y sobre todo no hay credibilidad si nosotros no somos capaces, y eso lo digo en particular para los hombres y mujeres que estamos aquí de distintas nacionalidades. No hay ninguna credibilidad si no somos desde cada pueblo, desde cada nación, desde cada territorio, subversivos, subvertidores del orden establecido y cambiadores de este modelo de Estado y de este modelo de Europa, porque esta es la Europa de los mercaderes, la Europa de los ricos. Y Europa sabe que Andrés está en la cárcel, y Europa sabe, como lo sabe la señora Merkel, como lo sabe el capital financiero, lo saben todo. Por tanto, es la hora de que seamos capaces de decir nuestra palabra. Si mañana, si pasado mañana, tiene que haber aquí una huelga de hambre para sacar a Andrés, al tiempo que seguimos reclamando por Alfon y por todo, y hay que hacer una huelga de hambre, y aquí no ha habido nadie que diga lo que tiene que decir. Sencillamente, como seres humanos,
Le pedimos que bajen la política a la ética. Y la ética en política significa estar con el más débil. Por tanto, que sean éticos. En Podemos y en Izquierda Unida. Al PSOE no le pido que sea ético, porque el PSOE nunca será ético. Nunca jamás lo será. ¡Son fascistas! Que sea ético. Y que no nos pidan después, cuando llegue el 26 de mayo, que nos tapemos la nariz y que votemos gobierno de progreso. Ya termino. Yo me acuerdo en Izquierda Unida que había una filosofía, una política de alianza, que decía, ni por activa ni por pasiva puede gobernar el PP. ¿Y eso qué significaba en la práctica? Que si ni por activa ni por pasiva podías dejar que gobernara el PP, tenías que pactar necesariamente con el PSOE. Yo digo que mientras nos acabemos con la socialdemocracia que representa el PSOE, que representan en Estados Unidos el Partido Demócrata, que es igual de canalla que el Partido Republicano y hace la misma política internacional y la misma política económica. Mientras no acabemos con esta gente que nos guiña a la izquierda y tiran hacia la derecha, que nos dice que son de izquierda y hacen reformas laborales, porque la reforma laboral del PP es una mierda, pero la reforma laboral del PSOE es una mierda más grande. ¡Que se vayan a la mierda! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva el sindicato andaluz de trabajadores! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva el pueblo de Euskal Herria! ¡Viva el pueblo de Cataluña! ¡Viva el pueblo de Castilla-La Mancha! ¡Viva el pueblo de Madrid! ¡Viva el pueblo de Vallecas! ¡Viva! ¡Viva la utopía! ¡La lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha! Gracias a Juan Manuel Sánchez Gordillo por devolvernos la ilusión y la esperanza de lucha que algunos estábamos perdiendo. Juan Manuel nos marca el camino. Gracias, Juan Manuel, porque personas como él son las que de verdad merecen la pena. Y por él y por gente como él, algunos daríamos la vida si es preciso. Por eso vamos a estar ahí siempre con Juan Manuel y con personas como él. La lucha es el único camino y él nos lo ha dicho bien claro. Nos ha marcado la línea por la que tenemos que seguir y estaremos con él. Tenemos la suerte de conocerle desde hace muchos años, más de 30, y nunca se doblegó, ni lo manejaron, ni se dejó que lo manipularan, y por eso está ahí, y por eso es un referente para la izquierda que vamos a cambiar. Vamos, Juan Manuel, esta sociedad, hasta luego. y no queremos la democracia Venga. esta que nos quieren imponer. La socialdemocracia es un invento. Nosotros somos revolucionarios y vamos a estar con personas como él. Gracias, Juan Manuel. Ahora vamos a dar paso para cerrar el acto al portavoz nacional del SAT, que todos conocéis, que es Óscar Reina. Un fuerte aplauso para él.